En la fiesta de bodas de mi hermana, mi padre levantó su copa y cantó con una voz que resonaba entre los cristales como una frase, de la que algunos niños se enorgullecen, mientras que otros apenas ocupan espacio. Las risas que siguieron fueron tímidas, forzadas, un coro de avergonzada complicidad. Mi madre mantuvo la sonrisa congelada en su rostro como una máscara de porcelana. Mi cuñado golpeó el vaso en el aire, fingiendo que no había pasado nada. ¿Y yo? Me quedé allí con cada fibra de mi cuerpo en llamas, dándome cuenta de que acababa de extinguirme frente a todos los que me conocían desde siempre. Entonces le devolví la sonrisa con la misma firmeza y dije, qué suerte tuve de haber encontrado un lugarcito a 3000 kilómetros de distancia. No te preocupes, nunca más tendrás que soportar que ocupe espacio. La risa murió antes de que el eco se extendiera siquiera. Me levanté, dejé la taza intacta y dejé esa imagen perfecta. Esa fue la noche en que brindaron por su control sobre mí y comencé a planear mi fuga. Antes de contarte cómo te dejé sin palabras para siempre, dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? Necesito saber que no estoy solo. Y cuando termines de escuchar, dime, ¿qué hubieras hecho si tu propia familia intentara reducirte a la nada? Esa noche después de la boda, el sueño no llegó. El aire del hotel olía a champán y azucenas, la misma mezcla que había impregnado mi vestido cuando me fui. La voz de mi padre en el micrófono resonó en mi cabeza, seguida de esa risa educada, esa sonrisa imperturbable de mi madre. Siempre supe que había reglas en nuestra familia. Simplemente no imaginé que la humillación fuera una de ellas. De vuelta en Indiana, el silencio pesó más que cualquier brindis. La casa de mis padres era igual, contraventanas grises, césped inmaculado, la luz de la cocina que nunca se apagaba. Pero algo había cambiado. Incluso el aire parecía un contrato sin firmar, como si tuviera que pagar alquiler solo por existir allí. Mi padre estaba en su lugar habitual en la mesa, su cuaderno abierto y las hojas de cálculo iluminando sus gafas. No levantó la vista cuando entré, solo dijo con un tono entre irritado y clínico, «Hiciste una buena salida». No fue ira, fue la fría evaluación de una pérdida. Mi madre, con una taza de café en las manos, añadió, «Tu padre solo está preocupado. Te avergonzaste a ti mismo». Eso fue todo. Siempre la misma versión. Cuando mi hermana suspendió el primer año, fue por agotamiento. Cuando pedí ayuda con la universidad, fue irresponsable. Misma historia, diferentes narradores. Durante años me convencí de que simplemente no me entendían. Que algún día haría algo tan grande, tan impecable, que finalmente me verían como algo más que una carga. Pero esa noche, sentada en mi antigua habitación, rodeada de trofeos de participación y deudas emocionales impagas, me entendieron perfectamente. Simplemente preferían la jerarquía tal como estaba. Mi padre una vez me dijo, si quieres amor, consíguelo. A los 16 pensé que era sabiduría. A los 27 años vi la crueldad escondida allí. El amor que intenté comprar con trabajo y obediencia ya tenía dueño, Kelsey, la hija que nunca tuvo que pedir nada 2 veces. A la mañana siguiente preparé café en la misma taza descascarada que había usado desde la secundaria. Vi a mi padre salir al garaje con la camisa planchada, a mi madre regando las plantas que una vez había matado porque me olvidé de ellas durante una semana. Todo parecía normal y eso me aterrorizó más que la boda. Porque si me quedaba sabía lo que pasaría, lo arreglarían todo, convertirían la noche en un malentendido y yo volvería a mi casa, útil, tranquila, arrepentida. Pero esta vez no me disculpé. Me senté a la mesa de la cocina, abrí mi computadora portátil y creé una nueva hoja de cálculo. No fue para ellos. El título era AR. Pasaron 2 semanas antes de que alguien mencionara el obsequio. Así afrontaba mi familia los conflictos, asfixiándolos hasta que se portaran bien. En el grupo familiar, mi mamá subió fotos de Kelsey y su esposo en la costa de Amalfi, con leyendas como nuestra niña brillante viviendo su sueño. Todos reaccionaron con corazones y estrellas. Nadie me marcó. Nadie habló de esa noche. Era como si me hubieran eliminado de la historia familiar, cortado para no alterar el ritmo. Entonces me uní al juego. Me gustaron algunas de las fotos y comenté que hermoso, el mismo tipo de aplauso que le das a un mago cuando ya sabes el truco. Luego volví a mi nuevo ritual, las mañanas yendo a trabajar, las tardes buscando trabajo en otras ciudades, las noches alimentando lo que llamaba mi fondo de escape.
Cada vez que mi mamá enviaba un mensaje lleno de culpa, ¿ya has hablado con tu hermana? Vendí algo, una pila de libros, un vestido usado 2 veces, una cámara vieja. Cada venta iba directamente a una cuenta privada, llamada AR. Cada clic se sintió como un suspiro. Una noche mi padre llamó. La voz falsamente dulce, tu madre dice que estás distante. Casi me reí. He sido consistente. Tú eres quien se dio cuenta ahora. Hizo una pausa y luego soltó, no seas dramático. La familia es familia. Esa frase me había controlado antes. No más. Después de colgar, abrí la carpeta en el escritorio llamada Planes. En el interior, ofertas de trabajo en Portland, Denver, Flagstaff, lo suficientemente lejos como para romper el eco, lo suficientemente cerca como para, si algún día, enviar una postal. Esa misma noche, Lucas llamó. Había estado viajando durante meses, pero siempre encontraba una manera de controlarme. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó. Estoy bien, respondí. Él no lo creyó. Gianna, estoy bien, es lo que decimos cuando dejamos de esperar a que las cosas mejoren. No respondí. Tenía razón. Simplemente no por la razón que imaginaba. Más tarde recibí un mensaje de Naomi, su ex, de esos que parecen amigables pero huelen a invasión. Dijo que estás pensando en mudarte. Portland te sienta bien. Me quedé mirando la pantalla con los dedos sobre las letras hasta que lo borré todo. No le daría a ella ni a nadie más el derecho de volver a contar mi vida. Unos días después mi madre me llamó fingiendo preocupación. La última vez parecías cansada, deberías descansar. Luego, como quien se clava un cuchillo entre las costillas, añadió, no huyas de tu familia por una mala noche. Para escapar. Así es como ella lo llamaría. No vete, no sálvame, simplemente huye. Fue entonces cuando entendí, ya no estaba enojado. Estaba cansado de negociar. Abrí los planos nuevamente, les cambié el nombre de salida y reservé un boleto para una entrevista en Portland. El correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada como un latido del corazón. A la mañana siguiente pasé por la casa de mis padres, ventanas luminosas, césped perfecto, cortinas bien corridas. Y me di cuenta de algo, habían construido una casa que parecía viva por fuera, pero que no podía respirar. Y finalmente estaba aprendiendo. Todo sucedió más rápido de lo esperado, el colapso, la exposición, la ira silenciosa que vino después. Una semana antes de la entrevista, recibí una llamada de Kelsey. La voz ya no era la de la chica dorada que todos idolatraban, sino temblorosa, frágil. Ha estado desaparecido durante días, dijo. Dice que necesita espacio. Escuché una risa amarga por teléfono. Es curioso cómo los hombres siempre usan tus propias palabras en tu contra. No quería involucrarme, pero conocía ese tono, la mezcla de miedo y terquedad que precede a una caída. La luz del porche parpadeó, tenue como una excusa olvidada. No hubo ningún movimiento en las ventanas, ningún sonido aparte de mi propia respiración entrecortada. Era extraño cómo un lugar podía estar tan lleno de recuerdos y, al mismo tiempo, tan vacío de significado. Apreté las llaves en mi bolsillo hasta que el metal se me clavó en la palma, un dolor pequeño pero real. Eso es lo que necesitaba, pruebas de que todavía existía fuera de esos muros. El coche arrancó con un ruido sordo, casi un suspiro de alivio. Puse mi mano en la palanca de cambios y me detuve. Por un segundo me imaginé lo que dirían cuando se enteraran. Se escapó como una delincuente, siempre fue una ingrata, cortemos con todo. Pero la verdad era que no estaba huyendo. Por primera vez estaba eligiendo un camino que no me había sido trazado con culpa y sellado con besos falsos. El GPS se encendió, trazando una ruta azul claro hacia el este. Portland. Una palabra que hasta hace unos meses sonaba como un sueño prohibido, de esos que enterramos en el fondo del cajón, entre viejos recibos y promesas incumplidas. Ahora apareció en la pantalla como una orden, vete. Y por primera vez no había nadie que me dijera que no podía. El primer kilómetro fue el más duro. Cada faro, cada curva familiar me gritaba que retrocediera. ¿Qué pasa si te equivocas?, su voz susurró en la nuca. Pero entonces recordé el peso del sobre en el asiento del pasajero, la oferta, el extracto bancario, la carpeta con mi nombre en letras que no temblaban. Eso no fue un error. Fue una respuesta.
Cuando el sol empezó a salir, ya estaba en la Interestatal, con la radio apagada y el silencio solo lo llenaba el sonido de las ruedas sobre el asfalto. No había música, no había distracciones. Solo yo, el coche y la carretera abierta como una promesa. Pasé los dedos por la cicatriz de mi muñeca, vieja, apenas perceptible, pero todavía me dolía cuando llovía. Me habían enseñado que el dolor era moneda de cambio, aguanta ahora, cosecha después. Pero ya no quería cosechar nada de lo que había sido sembrado con lágrimas. El celular volvió a vibrar. Esta vez no miré. Sabía que sería otro mensaje, otra súplica disfrazada de preocupación, otro intento de hacerme dudar. Eliminé la notificación sin leerla. No fue coraje. Fue agotamiento. Una persona solo puede soportar que le vacíen tantas veces antes de comprender que algunos pozos no merecen ser reabiertos. Una parte de mí esperaba sentirme culpable. O miedo. O al menos esa opresión en mi pecho que siempre sentía cuando desafiaba las reglas. Pero lo único que sentí fue un alivio tan profundo que dolía. Como si, después de años de tragar vaso, alguien me hubiera dado agua. Cuando me detuve en la primera gasolinera para repostar, el dependiente me miró con curiosidad. ¿Largo viaje?, preguntó mientras el combustible corría por la tubería. Sí, respondí. Pero no tanto como parece. Ella se rió pensando que era una broma. Le devolví la sonrisa porque, en cierto modo, así era. La distancia entre quién era y quién podía ser siempre se había sentido como un océano. Pero los océanos se cruzan. Y yo ya estaba en el barco. La luz del porche parpadeó una vez, tenue como el último aliento de algo que ya no lucha por vivir. Querías que me fuera, murmuré a las paredes vacías. Ahora tienes lo que pediste. El taxi llegó a tiempo, puntual como veredicto. El conductor no hizo ninguna pregunta, simplemente puso la radio en una estación de jazz suave, como si supiera que algunas salidas no necesitan banda sonora, solo silencio. Las luces de la ciudad se disolvieron en el espejo retrovisor, manchas borrosas de algo que ya no me pertenecía. Cuando se abrieron las puertas del aeropuerto, el olor a café recién hecho y cera para pisos me golpeó como un suave puñetazo en el pecho. Aquí empieza, pensé. Me senté junto a la ventana, mis dedos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba mi teléfono celular. Un mensaje de mi padre, muy breve: no tomes decisiones que no puedas deshacer. Escribí una respuesta: algunas opciones son la única salida, pero la eliminé antes de enviarla. No había nada más que decir. Lo que nos separó no fue la ira, fue lo físico, yo ya estaba del otro lado del espejo. El sol salió mientras esperaba y la voz metálica del altavoz anunció mi vuelo a Portland. Me levanté, mi mochila pesaba menos de lo que debería. Y entonces, por primera vez en años, no sentí la necesidad de mirar atrás. No por coraje, sino porque, de repente, ya no había nada que me llamara. Dentro del avión, mientras los motores rugían y el suelo se alejaba, cerré los ojos. Sus palabras volvieron a resonar, como siempre: algunos niños nos enorgullecen. Otros simplemente ocupan espacio. Sonríe lentamente como quien prueba un vino que tardó años en madurar. Entonces mírame ocupar todo el espacio que merezco, pensé, mientras las nubes se tragaban el avión, y por un segundo sentí que mi pecho se llenaba de algo que no era aire, era posibilidad. Portland no me recibió con fanfarria. Solo una suave lluvia, el olor a cedro flotando a través de la ventanilla abierta del taxi y el conductor diciendo: bienvenido al lado húmedo de la vida. El apartamento que alquilé era pequeño, con las esquinas un poco desgastadas, como si hubiera albergado previamente a otras personas que huían. Pero las paredes eran mías. El frigorífico vacío no contenía notas con reglas. La primera noche desdoblé cada camiseta con cuidado, como firmando un contrato: estoy aquí. Me quedé. Una semana después la agencia me llamó estable y agudo, dos adjetivos que nadie en mi familia había usado para describirme. Empecé a dormir toda la noche. El silencio ya no dolía, ahora era una manta. Hasta que llegó el mensaje de Kelsey. Su voz, esta vez, no tembló: conseguí el trabajo en Chicago. Mi madre lloró, pero no era tristeza. Era perder el control. Un descanso. Gracias por mostrarme que era posible. Jugué la repetición 2 veces. Entonces sonríe. Por primera vez, el ciclo de nuestra familia no terminó con excusas.
Terminó en la distancia, seguro, necesario, como una cicatriz que finalmente deja de doler. Afuera, la lluvia se convirtió en niebla. Abrí más la ventana y respiré profundamente. No fue un escape. Fue una llegada. Esa noche me senté junto a la ventana y observé las luces de la ciudad reflejadas en el asfalto mojado. El móvil vibró, otra foto de la cena familiar, la silla vacía al final de la mesa. No lo abrí. Algunas historias no necesitan continuación, necesita un punto. Le serví un vaso de agua, lo levanté un poco y le susurré, para ocupar espacio. El silencio respondió como un cómplice. Si alguna vez le han dicho que habla demasiado, demasiado ruidoso o poco, recuerde, a veces la paz suena como su propia voz, sin interrupciones, sin disculpas, sin necesidad de avergonzarse. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Si esta historia te resonó, suscríbete para no perderte la próxima. Porque las mejores historias no son sobre dónde naciste, sino sobre dónde decidiste ir.